Capítulo 2. Los principios de un conocimiento pertinente. En el segundo saber planteado por Morin, nos muestra que la problemática de la sociedad no es la falta de información, sino la dificultad de acceso a ella, por falta de organización de la misma. Esto deriva en que el conocimiento se fragmenta en áreas específicas, aislada la visión del todo y su descontextualización. El ser humano debe ser visto como un ser integral, complejo y multidimensional, que requiere de una visión más completa de la realidad de la cual participa y es rodeado. El planteamiento de Morin en relación con el tema de la organización del conocimiento refleja claramente la necesidad de una continuación de la labor realizada por los profesionales de la información, quienes dentro del contexto de la sociedad de la información y la cultura digital tienen la labor de seguir estableciendo un orden dentro del caos informacional que existe en esta época marcada por la infoxicación. Además, han propuesto una organización del conocimiento por medio de un análisis transdisciplinar en que la red digital puede abrir vías para multiplicar las identificaciones que no excluyan, evitando la continuidad de una ciencia sesgada y limitadora del conocimiento. El planteamiento de Morin sobre que el conocimiento debe ser integral y contextualizado, que se fundamenta en la comprensión humana de los hechos que están revisando y no solo una cuantificación de los mismos. El planteamiento de Morin sobre que el conocimiento debe ser integral y contextualizado, que se fundamenta en la comprensión humana de los hechos, que está revisando y no solo una cuantificación de los mismos. La problemática que surge en que es prácticamente imposible que el ser humano pueda ser integral y contextualizado en esta era informacional, puesto que es extremadamente amplia la cantidad de conocimientos producidos en todas las áreas de especialidad de las disciplinas y aún el conocimiento social no es abordable en su totalidad. Ante esta dificultad, una de las probabilidades es la abertura al aprendizaje permanente, a la capacidad de aprender lo necesario para enfrentar los múltiples contextos y la capacidad de saber discriminar las diferentes fuentes de información existentes en los múltiples formatos, siendo estas temáticas trabajos sobre diferentes autores que trabajan el tema. El contexto. Según Claude Bastien, expresa que la evolución cognitiva se dirige hacia la elaboración de conocimiento para su contextualización. Es decir, toda la palabra necesita del texto, que es su propio contexto, y el texto necesita del contexto para que lo que se diga tenga sentido. Por ejemplo, la palabra amor cambia de sentido en un contexto religioso y en uno profano, y una declaración de amor no tiene el mismo sentido de verdad si está anunciada por un seductor o por un seducido. Lo global. Las relaciones entre el dato y las partes. Es el conjunto que contiene partes diversas, ligadas de manera retroactiva u organizacional. De esta manera, la sociedad como un todo está presente en el interior de cada individuo en su lenguaje, su saber. Asimismo, contiene la cantidad de la capacidad de la información que lo representa. De esta manera, una sociedad es más que un contexto. Es un todo organizador del cual hacemos parte nosotros. El planeta Tierra es más que un contexto, es un todo a la vez organizador y desorganizador, del cual hacemos parte. El todo tiene cualidades o
propiedades que no se encontrarían en las partes si éstas se separan las unas de las otras, y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo. Lo multidimensional. Las unidades complejas como el ser humano o la sociedad son multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas y religiosas. El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insistir allí sus informaciones. Se podría no solamente aislar una parte del todo, sino las partes de unas de otras. La dimensión económica, por ejemplo, está en una interretroacciones permanentes con todas las otras dimensiones humanas. Es más, la economía lleva en sí, de manera holográmica, necesidades, deseos, pasiones humanas que sobrepasan los meros intereses económicos. Lo complejo. El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus significa que está tejido junto. En efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo, como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico, y que existen un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo y las partes entre ellas. Por esto, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más ineluctable a los desafíos de la complejidad. En consecuencia, la educación debe promover una inteligencia general apta para referirse de manera multidimensional a lo complejo, al contexto, en una concepción. Entre más poderosa sea la inteligencia general, más grande es su facultad. La inteligencia general. Para tratar problemas especiales, la comprensión de elementos particulares necesita así la activación de la inteligencia general, que opera y organiza la movilización de los conocimientos de conjunto en cada caso particular. El conocimiento, buscando su construcción en relación con el contexto, con lo global, con lo complejo, debe movilizar lo que el conocimiento sabe del mundo. La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia general. Este empleo máximo necesita el libre ejercicio de la facultad más expandida y más viva en la infancia y en la adolescencia, la curiosidad, la cual muy a menudo es extinguida por la instrucción cuando se trata, por el contrario, de estimularla o, si está dormida, de despertarla. En la misión de promover la inteligencia general de los individuos, la educación del futuro debe utilizar los conocimientos existentes, superar las antinomías provocadas por el progreso en los conocimientos especializados, a la vez que identificar la falsa racionalidad. La antinomía. Debido a los progresos gigantescos ocurridos en el conocimiento, se han acumulado obstáculos para impedir el ejercicio del conocimiento pertinente en nuestro sistema de enseñanza. Por lo tanto, las realidades globales se han quebrantado. Cabe destacar que la filosofía es por naturaleza una reflexión
Sobre todo, los problemas humanos, sin embargo, se volvió un campo encerrado en sí mismo. Los problemas esenciales. Disyunción y especialización cerrada. De hecho, la hiperespecialización impide ver tanto lo global, que fragmenta en parcelas, como lo esencial, que disuelve. Impide inclusive tratar correctamente los problemas particulares, que solo pueden ser planteados y pensados en un contexto. Los problemas esenciales nunca son parcelados, y los problemas globales son cada vez más esenciales, mientras que la cultura general incita a la búsqueda de la contextualización de cualquier información o de cualquier idea. La cultura científica y la técnica disciplinaria parcela, desume y compartimenta los saberes, haciendo cada vez más difícil su contextualización. Al mismo tiempo, la división de la disciplina imposibilita coger lo que está tejido en conjunto, es decir, según el sentido original del término, lo complejo. El conocimiento especializado es una forma particular de abstracción. La especialización abstrae, en otras palabras, extrae un objeto de su contexto y de su conjunto. Rechaza los lazos y las intercomunicaciones con su medio, lo inserta en un sector conceptual abstracto, que es el de la disciplina compartimentada, cuyas fronteras resquebrajan arbitrariamente la sistemicidad, relación de una parte con el todo, y la multidimensionalidad de los fenómenos. Conduce a una abstracción matemática que opera en sí misma una escisión con lo concreto, privilegiando todo cuando es calculable y formalizable. Reducción y disyunción. El principio de reducción conduce naturalmente a restringir lo complejo a lo simple. Aplica a las complejidades vivas, humanas, lógicas, mecánicas y deterministas de la máquina artificial. También puede enceguecer y conducir a la eliminación de todo aquello que no sea cuantificable ni medible. Suprimiento así lo humano de lo humano, es decir, las pasiones emocionales, dolores y alegrías. Igualmente, cuando obedece estrictamente al postulado determinista, el principio de reducción oculta el riesgo, la novedad, la invención. La falsa racionalidad, es decir, la racionalización abstracta y unidimensional, triunfa sobre las tierras por todas partes, y durante decenas de años soluciones presuntamente racionales, sugeridas por expertos convencidos de estar obrando en bien de la razón y el progreso, y de no encontrar más que unas supersticiones en las costumbres y miedos de las poblaciones, han empobrecido, enriquecido, han destruido, creando.